La verdad que esta semana fue una semana plagada de noticias de todo tipo y color, y sobre todo para el comercio internacional y otras que también repercuten en el comercio internacional. Y la verdad que como había tanta, pero tanta información, hablábamos con Claudia y dijimos, la verdad que los dos solos no vamos a poder con toda la información que hay del comercio internacional, así que dijimos, sumemos a otro que sabe mucho de esto, así que lo tenemos en línea a nuestro amigo Miguel Ponce. Buenos días, Miguel. Marcelo Rabi de Claudia Marinelli, te saludamos. Marcela, Claudia, un placer, un honor estar con ustedes. Buenos días, Miguel. Bueno, buenos días, Miguel. La verdad que necesitamos un poco de ayuda, porque viste que esta semana hubo tanta, pero tanta información y de todo tipo y color, sí. Así que dijimos, bueno, sumémoslos a Miguel a ver qué nos puede aportar. ¿Qué se dice en el ambiente? ¿Qué se dice? Claro. Bueno, el tema está, como ustedes bien lo dijeron, en una semana clave, yo diría, económica, política y también, paradójicamente, vinculada al comercio exterior, ¿no es cierto? Y creo que esto tiene que ver con algunas cuestiones que han aparecido. Ya llevamos 4 días seguidos que los medios desarrollan un tema vinculado a una decisión que ha adoptado la nueva administración, ¿no es cierto?, de aduanas, y esto me parece que ameritaría un análisis particular. Pero digo, siempre me gusta empezar por las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? La buena noticia es que las pymes, y particularmente las pymes de comercio exterior, en este caso, ¿no es cierto?, ya que estamos en conexión internacional, se van a ver beneficiadas por algo que venían reclamando muy fuertemente y que hasta este momento significaba una verdadera situación de injusticia, ¿no es cierto? Estaban obligadas a pagar a fin de mes el IVA cuando todavía no habían cobrado las facturas. Vos te recordás que se pagaba mes a mes. En estos momentos se ha tomado la resolución a partir de esta semana, ¿no es cierto?, de que se va a pagar por trimestre, así que por lo menos aquellas pymes que cobran a 30 o 60 días van a poder hacerlo, ¿no es cierto?, esta liquidación habiendo cobrado la factura, y no como hasta ahora, donde aparecían financiando por un lado a las grandes cadenas, ¿no es cierto? Muchas pymes son proveedoras de grandes cadenas, y por otro lado financiando al Estado, ¿no es cierto?, cuando en realidad la situación debería ser inversa. Estamos exigiendo desde todos los sectores un financiamiento para las pymes, y se daba la paradoja de que las pymes aparecían financiando de manera inversa, yo diría. Bueno, esta es muy buena noticia. En el ambiente de los amigos que trabajan en el comercio exterior, muchas pymes exportadoras, ¿no es cierto?, pymes importadoras, pymes que trabajan con proveedores, esta ha sido la noticia de la semana. Obviamente, en términos políticos, el debate ocurrido en el Parlamento es insoslayable y tiene que ver con el universo de las empresas, y recuerdo cuando los visitaba a ustedes la última vez que yo venía reclamando precisamente la necesidad de que hubiese un acuerdo político, económico y social para, por un lado, evitar la espiralización inflacionaria que inevitablemente iba a ocurrir en un proceso de sinceramiento de la economía, y por otro lado la preservación del empleo y la fuente de trabajo, y ver la probabilidad, la posibilidad concreta de generar programas específicos para cada una de las economías regionales, distribuidos inclusive hasta sectorialmente por tamaño de empresa, que permitiesen no solo la preservación del empleo, sino ver si se podía generar empleos nuevos y genuinos, ¿no es cierto? Y además, no olvidando nunca que tenemos 1/3 de nuestra fuerza laboral que no se ha colocado sobre la mesa en este tiempo de debate, que son toda la informalidad que muchísimas pymes tienen como casi una categoría, diríamos, habitual. Y nos parece que, bueno, este tema lógicamente se está poniendo caliente. El día de hoy es un día importante. Aparentemente el veto presidencial es una decisión ya adoptada, se haría en horas en Cresta Roja. Y a partir de mañana, o a partir de este momento, empieza otro escenario, que es ver, por un lado, la reacción del sindicalismo, ¿no es cierto?, de las 5 gremiales, que por lo que se ha escuchado están garantizando paz, y por otro lado, ver si aparecen todo el conjunto, la batería de resoluciones, proyectos, tratamientos en el Parlamento de leyes que tiendan precisamente a aliviar la situación del empleo, dar una solución
integrar a la problemática de las pymes o iniciarla y ver si de una vez por todas se pone en marcha la agenda de la competitividad. Llevamos más de 4 meses esperando que esto ocurra. Fue un tema recurrente en mis intervenciones anteriores con ustedes, ¿no es cierto? Es inevitable que este tema salga en cualquier mesa de operadores de comercio exterior. Y bueno, en este marco yo te diría de también un reclamo social por más transparencia, por avanzar en todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas en el comercio exterior, por terminar con arbitrariedades, etcétera, ha explotado a partir del día martes esta noticia, ¿no es cierto?, de este nuevo término que se ha acuñado, ¿no es cierto?, a partir de la nota de Emiliano Galli de los contenedores huérfanos. Y esto me parece que amerita una reflexión. A partir de ahí, estamos hablando del suplemento de comercio exterior del diario La Nación. Clarín también ha iniciado una serie de notas ya vinculadas a lo mismo, pero con una profundización especial en la figura y en allegados al ex administrador, ¿no es cierto?, de la FIP, Echegaray. Hoy la columna de Bonelli hace eje en esto, la columna principal semanal vinculada al ambiente empresario, marcando precisamente la temperatura que se vive en el sector. Y en esto, me parece importante decirlo, hay sectores con mayor grado de responsabilidad. El sector empresarial y el sector que administraba el comercio exterior y la aduana en particular en la etapa anterior aparece seriamente comprometido. Acá hubo empresas que han tenido que pagar flete, han pagado depósitos fiscales, algunos de los cuales hoy están clausurados, han pagado, inclusive han girado ese dinero al exterior para la llegada de estos contenedores que nunca fueron nacionalizados, que quede claro. Por lo tanto, no ha habido intervención de despachantes, no ha habido intervención de transportistas formales. Hay sectores que esto, entre comillas, lo miraban por TV, y me parece importante discriminar, ¿no es cierto?, actores y discriminar observadores. En este caso, insisto, los profesionales aduaneros, como, digo los profesionales de los despachantes, no los de la aduana, precisamente, que son quienes aparecen más implicados, me parece que es importante decirlo para no mezclar la paja con el trigo, ¿no es cierto? Suena necesaria esta precisión. Te escucho. Creo que están tirados todos los temas, creo que estos son los temas más importantes, así que me parece que quizás estaría bueno poder desarrollar. Vamos a las preguntas. Vamos a las preguntas ahora. Sí, señor. Arranquemos por el tema de las pymes, ¿no? Sí. Esto que tenemos que recordarle a la audiencia, que las pymes en la Argentina le dan trabajo a 4 millones de personas. Correcto. Que en realidad son las que, en definitiva, mueven, como quien dice, la economía. Esto del diferimiento del IVA, sí. Miguel. Central. ¿Vos decís que es central y que esto va a traer un alivio? ¿Con esto solo es suficiente o todavía falta un paquete de medidas? No. Cuando nosotros tocamos este tema, lo damos contextualizándolo en el hecho de que no todos los días aparecen buenas noticias. En general, nos encontramos que muchos sectores estaban esperando, y cuando yo hablaba con gente de distintas gremiales, particularmente la gente de Ayera, el eje central lo estaban poniendo en este tema, como que la mayor cantidad de llamado de socios en Ayera, pequeñas y medianas empresas vinculadas al comercio exterior, estaba vinculado a esta limitación, ¿no es cierto?, que estaban teniendo las pymes, y una afectación importante, ¿no es cierto?, en su capital de trabajo, concretamente, porque tenían que estar, insisto, liquidando el IVA antes de cobrar la factura, y esto es una barbaridad. Situación que además se veía agravada. ¿Por qué? Porque los plazos de pago, la cadena de pago, está bastante afectada, particularmente en el sector pyme, porque mucha gente que tiene que pagar la factura, si vos tenés tasas al 38% como estaban, o al 36.5% como bajaron en el Festival de las LEVAC, prefiere no pagar, demorar el pago y colocar
una colocación financiera, ¿no es cierto?, en el banco amigo. Claro. Entonces, me parece que esto tenía un nivel de gravedad creciente y por eso la insistencia de la mayoría de los sectores que representan a las pymes, sea del segmento y del color político que sea, de que esta norma saliera lo antes posible y obviamente como Abad es una persona que tiene un vínculo directo, ¿no es cierto?, con todos los sectores empresarios, comprendía de esta necesidad, el tema era esperar la oportunidad. La oportunidad se dio cuando la problemática de las pymes por el debate parlamentario se colocó en el centro de la escena. Entonces el gobierno resolvió adelantarse a muchos puntos que estaban en la agenda del Frente Renovador para precisamente minimizar los costos del veto. Yo creo que la decisión estaba adoptada. El tema, lo que faltaba definir era la oportunidad en hacerla conocer. Y la oportunidad en hacerla conocer se eligió esta por un problema, yo diría, de timing político, nada más. Ahora, si alcanza, por supuesto que no. Cuando hemos estado visitándolos allí, hablábamos que dentro de la agenda de la competitividad, la sectorialización en la toma de medidas tenía que ser un elemento central. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la problemática de una pyme agropecuaria del interior de la cuenca lechera Santa Fe, Córdoba, que la problemática de la pyme de los productores de limones en Entre Ríos o en Tucumán, o la problemática de los fruticultores en el Alto Valle del Río Negro. Obviamente que son situaciones asimilables en el tamaño de las pymes, pero no asimilables en la problemática, y por lo tanto, hasta que no haya una reforma impositiva integral que contemple esta situación y que la presión impositiva que hoy están sufriendo las pymes no sea diferenciada, hasta que no aparezca, como nos enteramos hoy, que por suerte, en términos de tarifas, va a haber una tarifa para escuelas, para universidades, para clubes de barrio y para las pymes. Hoy aparece que las pymes van a tener un tratamiento diferenciado también en las tarifas que había originado una situación de pánico. Muchas pymes... Bueno, bien. Sí. Miguel, no te escucho. Sí, no. Ahora yo decía lo siguiente, que vos fíjate que detrás de todo este cuadro de situación, la verdad, por demás conflictivo, porque son tantos los factores de conflicto, que ninguna variable por sí sola implica la resolución en sí misma de todo. Entonces, como que sería todo un cuadro complejo, ¿no es cierto?, que se presenta para el gobierno como resolución del conflicto central, que para mí es en la escena la reactivación de la economía. Correcto. Y acá es donde planteo mi duda para que la elaboremos en conjunto con Marcelo y contigo. Sí. Vos sabés que yo tengo algunas dudas respecto de hacia dónde vamos en el comercio exterior. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando fue el comienzo del gobierno, ¿no es cierto?, nosotros, pensamos que ya la liberación del cepo ya era un paso hacia adelante y que se iba a producir una suerte de ordenamiento más temprano que tarde de las exportaciones y de las importaciones y un cierto estado de vigilancia respecto, obviamente, de la protección del mercado interno. Ahora bien, luego tuvimos ciertas cuestiones yo te diría hasta de internas políticas, léalse Malcorra Cabrera. Sí, señora, muy bien en recordarlo. Claro, que esto lleva a lo que, mira, si mal no recuerdo, nosotros en una entrevista que te hicimos habíamos planteado, a ver, ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién es el que determina la política de comercio exterior? Correcto. Porque hay una bifurcación y yo creo que tiene que haber una cierta línea de mando. La apertura está claro, nadie duda. El tema es, eso es hacia afuera y hacia adentro obviamente también, pero hacia adentro, ¿cuál es la real política de comercio exterior? Por ejemplo, respecto de la cuestión sustitución de importaciones, sí, que era algo que venía muy fuertemente aplicado por el gobierno anterior.
Yo te diría, aplicado en términos tal vez más ampulosos que reales, sí, ¿no? Efectivamente. Si miramos Tierra del Fuego es el ejemplo top. Ahí está. Sí. Pero tenía desacomodamientos. Sí. Ahora, aquí, digamos, si nosotros tenemos que mirar como algún sistema de medida que pueda amortiguar el golpe, por lo menos al principio de la gestión, eran las licencias no automáticas. Ya ahí tuvimos el primer desacomodamiento. Así es. En el sentido de la cantidad de posiciones que se sumaron, la cuestión relativa a la demora que existía en el otorgamiento de las licencias no automáticas. Acá incluso tuvimos la presencia de un colega, el doctor Sueldo, en el cual, intercambiando así opiniones con el colega, decíamos, bueno, no sea que nos vengamos ahora con la judicialización también de las licencias no automáticas. Pero tuve varios que me consultaron por eso y claro. mi consejo fue, no lo inicien porque hay un proceso de rectificación que más pronto que tarde va a ir solucionando. Claro, ahora lo que muchas veces comenzábamos con Marcelo es que la licencia no automática en sí misma, Miguel, digamos, no es una medida para arancelaria, tarde o temprano tiene que ser otorgada. Obvio, Entonces, por eso tiene tiempos de aprobación automática en caso de que no haya intervenciones, ¿no es cierto?, que con alguna justificación haga que deban volver a ser, diríamos, o haga que esas aclaraciones tengan que ser resueltas. Claro, entonces, en este contexto nosotros nos encontramos con titulares de diarios, digamos, vinculados a la cuestión Brasil, a la cuestión... Hoy es un día importante en eso, perfecto, pero digo, a la cuestión Brasil en el sentido de las exportaciones que se suman de Brasil, la violación que tienen respecto del Pacto Automotriz Común. Así es, el famoso flex. El famoso flex, que estamos teniendo una suba importante de las importaciones respecto, por ejemplo, al sector de los chacinados. Así es. Sector sigue aumentando el déficit de nuestro intercambio. Ahí está. Con ellos. Bueno, entonces, la verdad yo no entiendo muy bien hacia dónde estamos yendo. Te diría, primero, muy pertinente los comentarios que haces, y tu duda es la duda de todo el sector. Y en gran medida, por eso es que muchas inversiones que se habían anunciado rimbombantemente hoy están como con un signo de pregunta al lado, a la espera precisamente que la direccionalidad del programa económico y sobre todo en el caso al que vos te referís, de nuestro proceso de integración al mundo, que por supuesto todos deseamos que sea lo más inteligente posible y que permita generar precisamente una participación en las cadenas globales de valor que hoy generan el intercambio de arriba del 80% de todo lo que se transa a nivel mundial. Por lo tanto, nadie está, diríamos, dudando en cuál debiera ser la direccionalidad. Pero todos los días aparece una sorpresa y por eso te decía que es muy importante el día de hoy que se acaban de conocer las directrices que Brasil unilateralmente ha definido para su comercio exterior y de cara inclusive a un replanteo del propio Mercosur con la nueva administración que ha reemplazado a la de la presidenta Dilma Rousseff. Entonces, nos parece necesario que el gobierno clarifique. Al comienzo la direccionalidad apareció, yo te diría, muy definida cuando Malcorra, inclusive ratificando definiciones del presidente recién electo, diciendo que nos parábamos en el Mercosur, nos jugábamos a fortalecer nuestra participación en la región y acelerábamos el tema con la Unión Europea, todos pasos que hasta el momento, de una u otra manera, se han ido comenzando a dar, como ocurrió con la firma de la semana pasada, ¿no es cierto?, del inicio formal ya del proceso de integración. Ahora, yo estoy viajando, por ejemplo, a Uruguay, y Uruguay está generando está generando un protagonismo
que no esperaba tener, Sí. precisamente Sí. por algún tipo de falencias de Brasil y nuestras. Nosotros estamos en el día de hoy, por primera vez en toda la historia comercial y productiva de Argentina, importando trigo. ¿De dónde lo traemos? De Uruguay. Obviamente las expectativas uruguayas son muy grandes porque hace rato que nos ha superado en la generación de cabezas de vacuno y en la participación de cárnicos en el comercio internacional, y ahora pasa a ser un proveedor de trigo. Algo hemos hecho mal Sí. en el manejo de Seguro. una de nuestras fuentes generadoras de divisa más importante, como es el tema del agro, Sí, sí. y ni hablemos de, ya que vos hablabas del proceso de sustitución de importaciones, la manera en que se ha detenido el proceso de agregado de valor a toda nuestra cadena primaria, que hubiera hecho hoy de que de cara a los procesos de integración estuviéramos proveyendo de alimentos ya elaborados a cada vez más cantidad de mercados. Obviamente Unión Europea espera que, digo sin hacer pasar chivos, pero que Arcor y una cantidad de empresas alimenticias argentinas sean grandes protagonistas luego precisamente de la resistencia que hubo en el sector europeo vinculado a la producción primaria. Pero no solo de eso, sino que en ese proceso de sustitución también nosotros tendríamos que haber avanzado en todo el tema de nuestra cadena Sí. de maquinaria agrícola, en la cual somos reconocidos a nivel Sí. regional y mundial. Yo contaba mi anécdota de cuando estuve en la Expo Milano 2015, donde no solo estábamos con alimentos, sino que estábamos con cosechadoras, con trilladoras y con sistemas que hemos desarrollado, como el de siembra directa, que en esto somos reconocidos como, digamos, Sí. vanguardia a nivel mundial, ¿no es cierto? Sí, yo lo que justamente en línea de lo que vos estás expresando, Ujú. Miguel, y mirando hacia los mercados en el exterior, sigo viendo el hilo conductor con las pymes. Sí, señora, En desde el ya. sentido que, en primer lugar, me parece que con esta falta que se tiene de sincronización Sí. entre las importaciones y la protección de la producción que Ujú. tienen las pymes, en definitiva, las que van a... yo siempre pensando en las pymes, no en las grandes claro, sí, multinacionales, porque no es Tienen la- sus espaldas para resistir. Exactamente. Ujú. Entonces, lo que a mí me parece que hay que entender desde el gobierno, que estamos hablando de la misma cosa. Así ¿Qué es. quiero decir con esto? Que primero las pymes, por tradición, porque vos no tenés pymes que miren nada más para el exterior. Obvio. La pyme por tradición primero se fortalece en el mercado interno, Así es. ¿verdad? Y forma su capital y además toda su estrategia competitiva del producto Sí. a partir de su producción nacional. Por supuesto. ¿Verdad? Bueno, entonces, me parece que lo que se está perdiendo de vista es esto, Por que supuesto. nosotros podemos decir, como siempre digo, es hermoso toda esta cuestión de los tratados y que se arreglen las Sí. listas de las listas de negociación con la Unión Europea Sí. y que vamos a debatir si es el Mercosur, si es una negociación bilateral. Eso me parece fantástico desde el punto de vista formal. Pero digo, hola, ¿qué tal? Bajemos a la tierra. Total Las acuerdo. pymes siguen con el problema de que no está solucionada la sincronización de qué es lo que estamos protegiendo. Por supuesto, por supuesto. No, no. ¿Y de vos- qué es lo que necesitan, Miguel? Porque Sí. no nos estemos olvidando Sí. que si bien se está protegiendo algo, pero también se está desprotegiendo Absolutamente. el ingreso de insumos Así que es. sirven para poder engrosar la balanza comercial de exportaciones. Absolutamente. Y también hay otro tema que quería agregar, Luis, Miguel, que hablamos básicamente del tema del IVA, pero no se habló del anticipo de ganancias. Una Así locura es, absoluta. es uno de los temas pendientes. Es uno Dicen de los ahora temas que pendientes, es el exactamente. nuevo, es el próximo punto. Claro, ¿no? porque cómo Bueno, puede pero ser esperemos. que una locura total, que Sí, sí. vos tengas que pagar por algo que supuestamente vas a ganar. cuando Total en acuerdo, realidad- total acuerdo. Pero Yo bueno, quería- no me quiero ir de esto, digamos. No, yo no, lo que- no, pero, la verdad ustedes- lo que quiero establecer, porque Sí. aquí somos toda gente de comercio exterior, Sí, claro. y plantearlo y que vos incluso tenés más posibilidades de nosotros que difundirlos en los medios, Ujú. Miguel, que a mí me parece que todavía hay una deuda de toma de posición por parte del gobierno, pero real, me Total refiero, acuerdo. Es decir, mirando la realidad de Te las doy- pymes. Sí, no, pero vos pusiste el dedo en la llaga de un tema que hoy es el debate central
en términos de lo que va a ocurrir en los próximos meses. Acá se ha generado una gran expectativa en relación al segundo semestre. Algunos opositores chicanean hablando del tercer semestre, como diciendo el que viene ya viene dificultoso. Como el próximo 29 de febrero. Claro. Entonces, desde esa perspectiva te dicen, muchachos, el debate que tenemos no es si va a bajar o no va a bajar la inflación. La inflación obviamente va a bajar. El tema es cómo va a bajar, qué mecanismos. Y acá muchos entienden de que en algunas cabecitas fundamentalistas se está pensando reemplazar el mercado interno, secar la plaza y reemplazarlo, ¿por qué? Por inversiones. Y nosotros creemos que precisamente en la línea de lo que decía recién Claudia, es mercado interno más inversiones, o inversiones más mercado interno, nunca mercado interno o inversiones. Esto sería ponerle el acta de defunción, ¿no es cierto?, a las pymes nacionales particularmente, y además sería un camino de derrota que ya lo hemos recorrido. Entonces, me parece que justamente las medidas que están faltando están vinculadas al mantenimiento del mercado interno, o por lo menos a moderar el proceso recesivo, salir de un proceso recesivo, tener un horizonte que nos permita ver cuándo se vuelve a crecer, y para lo cual la pata del mercado interno es la que sin duda la que más le preocupa a las pymes. Yo coincido exactamente, y las pymes están muy preocupadas porque la verdad es que no sienten que estén muy tenidas en cuenta en esta estrategia que se tiene. Sí, así es. De reactivación. Es decir, sí, desde el discurso. Vos viste que el discurso es una cosa, a mí me parece, pero y la realidad lamentablemente es otra. Total acuerdo. Total, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, todos sabemos cuál es el nombre de la canciller, todos sabemos cuál es el nombre del secretario de Comercio. ¿Alguien recuerda quién es el secretario PYME hoy? No, digo. No, ahí tenés la clave, fíjate. Digo, no. Te lo debo. Yo también, no, yo lo sé quién es, pero digo, no está en ningún lado. Bueno, esto es muy simbólico. Es muy gráfico. Es muy gráfico y muy simbólico. Bueno, pero ahí tenés. Quiero decir, la preocupación, el grado de importancia que vos le das, también se refleja en el nivel de protagonismo que tienen que tener los titulares de esas áreas. Entonces, cuando nosotros decíamos queremos funcionarios que tengan la matriz productiva en la cabeza y no funcionarios que provengan de los fondos especulativos de inversión, estamos señalando un camino que engancha precisamente con todo lo que ustedes vienen diciendo y con esta demora no casual de la puesta en marcha de la agenda de la competitividad. Totalmente. Este es el reclamo, sigue siendo el reclamo. Sí, sigue no nos siéndolo. vamos a cansar de repetir ante cada micrófono que lo que se reclama es esto, y por supuesto tratar de que estas internas entre fundamentalistas y más keynesianos, por ponerle, o heterodoxos en economía, que serían como dos polos, ¿no es cierto? Uno para ponerle nombre y apellido, encabezado por el ministro de Hacienda Pratgay, y el otro, para no hacernos los distraídos, los dos presidentes de los bancos más importantes, el del Banco Central y el del Banco Nación. Bueno, para cerrar por mi parte, Miguel, yo lo que querría dejar como frase final, que si no ayudamos a las pymes, no ayudamos a la gente. Por esta cuestión de que las pymes son aquellas que dan mayor cantidad 4 millones 4 de personas. millones. Totalmente. Entonces, cuando hablamos de las pymes, no estamos hablando de un ente ideal, un centro de imputación de normas, como diría Kelsen. Estamos hablando de gente real que vemos todos los días en las paradas de los colectivos tomando su colectivo para ir a trabajar. Total acuerdo. Y pongamos el acento en que cada vez crezca y no siga retrocediendo como hasta ahora la participación de las pymes en el comercio internacional. Este es un programa de comercio internacional. Nosotros con eso me quiero despedir. Ahí está, Miguel. Con eso me quiero despedir. Te agradezco muchísimo, como siempre. Por supuesto que cada vez que nos sentamos no nos va a alcanzar ni 1 ni 2 horas. Siempre nos resulta poco. Siempre nos resulta poco, pero está bueno. Está bueno de que siempre nos quedemos con ganas de más. Así que el abrazo fuerte, el apoyo
como siempre, del comercio internacional está a disposición, y un fuerte abrazo, Miguel. Gracias, Por favor, Miguel. la Gracias, satisfacción Miguel. ha sido mía y siempre a disposición de ustedes. Gracias, un Fuerte abrazo. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, entonces hablamos con Miguel Ponce, un especialista, realmente un especialista en comercio internacional,